Ok, entonces les invito a que abran sus Biblias porque vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Mateo. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. Y una vez que estás ahí, te pido que por favor te pongas de pie. Vamos a leer el pasaje y luego oramos. Mateo capítulo 20, comenzando en verso 29. Mateo 20, verso 29. Dice, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has traído aquí en tu casa. Te damos gracias por tu palabra. Y Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes a través de este pasaje. Oramos, Dios, que tú abres nuestros ojos y sigue abriendo nuestros ojos. Dios, gracias por tu misericordia que tú extiendes al humilde, el que viene a ti en fe. Y también, Dios, queremos orar por nuestro pastor Jeff Johnson. Dios, oramos en el nombre de Jesucristo, que tú toques su cuerpo. No hay nada imposible para ti, Dios. Oramos por un milagro. Y usa, Dios, los médicos, los doctores, para cuidar de su cuerpo. Dale sabiduría para cuidar de él. Y sobre todo, Padre, oramos que tú en este tiempo le des, sigues dándole paz, consolación, porque tú estás con él, Dios. Y nos gozamos porque su fe está él está totalmente confiado en ti. Y te damos gracias, Dios, por lo que tú vas a hacer. Oramos por Karen, tu esposa. Dios, también ayúdala, Dios, bendecir a su esposo en este tiempo. Dale paz a esta familia, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, ¿pueden tomar su lugar, familia? Abre nuestros ojos, es el título del mensaje. Y hoy me gustaría enseñarles acerca de una oración, la oración que acabamos de leer de dos ciegos, pero es una oración interesante y poderosa, aunque es breve, pero esta oración paró Jesús en su camino. Estaba caminando y lo paró. Y fíjense, gana la atención de Cristo y recibieron una respuesta a su petición. Nótenlo en verso 32, como dice, deteniéndose Jesús. Entonces, ¿qué tipo de oración detiene a Jesús en su camino? Eso es algo que queremos aprender nosotros, aprender de este ejemplo, de estos dos hombres ciegos. Pero antes de que entremos a esta historia, sería bueno ver qué es lo que pasó antes, ¿verdad? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar antes que Jesús sanó a estos dos ciegos? Pero fíjense en versos 17 a 19, ahí vimos que el Señor otra vez les dio la profecía, les anunció a sus discípulos que va a sufrir, que tiene que sufrir, tiene que ser crucificado, pero va a resucitar de la muerte. Y Él sigue enseñándoles de esto. Él va rumbo a la cruz, les recuerdo. Es un camino difícil y la palabra nos animó, ¿verdad? Hay que continuar este camino porque hemos decidido a seguirlo. Entonces ya en esta etapa, lo que estamos viendo aquí de Mateo para aquí para adelante, ya está todo bajo la sombra de la cruz, porque ya viene pronto la cruz. En una semana desde este tiempo, Jesús va a entrar a Jerusalén sobre un asno, un animal pequeño. Entra en victoria y la multitud comienza a alabar. Y dicen, Hosana, Hosana, que significa salva ahora.
y lo recibieron. Ponen las palmas de ramera. ¿Así se dice? No, perdón. Palm trees. Palm branches. ¿Cómo se dice? Gracias. Thank you very much. Y lo hizo, ¿verdad? Y dicen, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero Jesús quiere que sus discípulos sepan algo, que antes que Él va a reinar, Él tiene que sufrir. ¿Verdad? Él va a dar su vida, el Cordero de Dios, sobre la cruz para perdonarnos de nuestros pecados. Porque los judíos luchaban con esto. Ellos esperaban a su Mesías que iba a venir para conquistar, ¿verdad? Pero no reconocieron que primeramente el Mesías tenía que venir a sufrir y dar su vida en la cruz y resucitar. Entonces ellos luchaban con esto. Y luego en verso 20 al verso 28, Jesús les enseñó otra vez. Si tú quieres ser grande, tienes que ser un siervo. Si tú quieres ser grande, tienes que ser un siervo. Porque estaban buscando posición. ¿Se recuerdan? Santiago y Juan, o la mamá de ellos, le pidió a Jesús, oye, mis hijos pueden estar en tu lado en el reino. Y Jesús les explicó muy bien que no se trata de eso, posición, ¿verdad? Se trata de servir, de ser un ejemplo. De eso se trata el reino de Dios. Nos enseñó Jesús prácticamente que tenemos que negar nuestra carne. Tenemos que poner a otros primero y servir a otros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así sabes que Dios está haciendo una gran obra en tu corazón, que te está transformando. Cuando estás pensando en otros y que estás sirviendo a otros, no buscando oposición, no buscando que otros te busquen, que te sirven a ti. No, el grande es el que es siervo de todos. Y Jesús es el ejemplo perfecto que Él nos dio. Entonces aquí ya están saliendo de Jericó, aquí dice, y le está siguiendo una gran multitud. ¿Verdad? Jesús sabemos que es un gran maestro, un rabino, y Él está enseñando en el camino. La gente lo está escuchando y lo están siguiendo miles de personas. Y es mucha gente porque también ya viene el festival de Pascua. Entonces hay muchos peregrinos que van rumbo a Jerusalén. Entonces ahí van en el camino y luego fíjense en el verso 30. Verso 30 dice, 2 ciegos que estaban sentados junto al camino. Ahí están los 2 hombres ciegos. Y de los otros evangelios sabemos que uno de ellos se llama Bartimeo, uno de los ciegos. Ahora imagínense el escenario. Es un día como cualquier otro día para un hombre ciego. Se despierta. ¿Y qué hace? ¿Qué es su rutina? Es lo mismo cada día. Despierta y va rumbo a la puerta en Jerusalén, a la entrada, para pedir ayuda, pedir limosna, ¿verdad? Y es difícil, nos podemos imaginar, no tener vista. Pero algo fue diferente este día, porque este día los 2 ciegos escucharon más ruido que lo normal. O escuchaban una gran multitud caminando. Imagínense, pueden oyendo conversaciones, pero mucha actividad, mucha gente. Y me imagino que ellos se acercó a alguien, oye, ¿qué está pasando hoy? ¿Qué es ese ruido que escucho? ¿Verdad? Y alguien le dijo, pues es Jesús de Nazaret, está pasando por aquí. Y yo creo que en ese momento la fe en su corazón comenzó a manifestarse, en escuchar el nombre de Jesús. Y fíjense, ellos clamaron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es cuando escucharon que Jesús está pasando, esto fue su reacción, porque creen en Él. Qué fe de estos hombres ciegos. Y alguien en la multitud comenzaron a gritarle, oye, cállate, silencio. Pero ellos no serían disuadidos. De hecho, comenzaron a gritar más fuerte, más fuerte. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Lo estaban gritando, imagínense. Ese es el escenario. Jesús escuchó su llorar. Y es una ilustración hermosa de Jesús. En medio de una multitud, Él va rumbo a la cruz. Recuérdense, les recuerdo otra vez. Imagínense, Él
no es un camino fácil, pero él está dispuesto a escuchar a otros. Y eso me impactó mucho a mí. En las actividades del día podemos tener mucho que hacer, pero él siempre está dispuesto. Él escuchó a un hombre, porque fue un hombre, vino en fe. Y vamos a ver cómo ellos se acercaron a Cristo. Pero dice que ellos dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y paró ahí en su camino. En otros evangelios sabemos que Jesús envió a alguien, oye, tráelos ellos aquí conmigo. Fueron, en otro evangelio dice que fueron a los ciegos y le dijeron, ánimo. Le dijeron, levántate, te llama. Pues ánimo, Jesús te llama, ven. Imagínense, los escuchó entre la multitud, porque eran persistentes, eran hombres de fe, humildes, reconocían su gran necesidad. Señor, ten misericordia de mí. Y eso es una gran lección para nosotros. Ahora, ¿qué tipo de oración gana el oído de Jesús? ¿Qué tipo de oración para Jesús ahí en su camino? Y realmente, literalmente trae el poder de Dios sobre esta necesidad. Porque Él respondió. Él contestó esa petición. El poder de Dios vino sobre esa gran necesidad de ellos. Entonces vamos a ver 4 cosas que creo que podemos recibir nosotros. 4 cosas que aprendemos. Número 1, su oración nació de una conciencia dolorosa de su condición. Ellos estaban conscientes y era duro su prueba de ellos, ciegos, pero estaban conscientes de su condición. Tratan de imaginarse cómo sería. Probablemente estaban ciegos desde el nacimiento y nunca han visto el cielo azul tan bonito, nunca han visto árboles o un amanecer o un atardecer, el monte, nunca lo vieron. Las aguas del mar muerto. Pero fíjense, están clamando, llorando, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estaban clamando porque tenían una gran necesidad, estaban conscientes de su necesidad. Y eso tiene lecciones espirituales. Es importante entender esto. Ciegos, pero también necesitaban sanación, perdón de sus pecados. No tenían esperanza ellos, no hay cura para el ciego. Y algo que encontré interesante durante mi tiempo de estudio esta semana es que en el Antiguo Testamento no vemos que un ciego fue sanado. ¿Ves? Y en el Nuevo Testamento tampoco. Hay uno, Pablo estuvo ciego por unos días y Ananías oró por él, pero me refiero a la enfermedad de ser ciego. El único que se encuentra sanando es Jesucristo. Y eso es significante. Solo Jesús sana y da vista. Amén. Y ese es un gran punto, ¿qué no? Solo Jesús abre los ojos. Y abrió los ojos de la iglesia. Y ser ciego en la Biblia es una ilustración de ser ciego, pero espiritualmente, de no ver tu condición, ¿ves? Entonces, cuando Jesús sana a un ciego, es una ilustración de una sanación espiritual. Eso es lo que recibimos nosotros. Hay mucha gente hoy que están ciegos y no lo saben. Ciegos y sin saber. Son como la iglesia en Laodicea. En Apocalipsis capítulo 3 dice, Apocalipsis 3:17, eso es lo que ellos decían en la iglesia de Laodicea. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero luego Dios dice, no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué triste es ser ciego y no saberlo. Este hombre, Bartimeo, es una ilustración de un pecador. Nació en esta condición pecaminosa, ciego, sin esperanza. Ahora, podemos pensar que una persona en pecado, o que está en pecado, o está pecando, crees que sabía que su condición, pero la realidad es que no sabe.
¿verdad? ¿Qué no es el testimonio de nosotros antes de Cristo? Estamos en pecado, era natural. Pecado, pero no podíamos ver la condición. Ellos reconocieron su condición. Y yo creo que lo más que uno está en pecado, lo más no lo puede ver. El corazón tiene la tendencia de ser más duro. Y en este caso, el ser ciego es más profundo, es más fuerte. No se puede ver. Eso es lo que el pecado hace. El pecado nos hace ciegos. Y podemos ver esto, y principalmente habla de salvación. Pero ¿saben qué? También cristianos podemos pasar tiempos de no poder ver por el pecado. Podemos caer en pecado y de repente no podemos ver la condición. No puedes ver el daño que estás causando a otros y a ti mismo. Entonces es muy importante. Esto aplica a cada uno aquí. ¿Qué es tu condición? ¿Puedes ver? ¿O necesitas que Dios te abra tus ojos tal vez por primera vez o de nuevo? Hay unos llenos con odio, ciegos, no pueden ver ese odio, orgullosos, pero no lo pueden ver, ¿verdad? Puede haber ira y codicia, envidia y muchas cosas en un pecado, pero no lo pueden ver. Eso es lo que pasa, es algo horrible. No queremos ser ciegos, queremos ser sensibles y saber qué es mi condición hoy. ¿Ves? ¿Qué es mi condición? ¿Estoy ciego a mi pecado? ¿O alguien me ha dicho, oye, esto está mal, pero yo no lo puedo ver y me molesto, me enojo? ¿Qué es tu condición hoy? Qué horrible es estar ciego a nuestro pecado, ¿verdad? Y no estar consciente de lo que está pasando en el corazón. Pero en el otro lado, qué gracia de Dios que nos permite ver. Me refiero a la convicción que el Espíritu nos da y de repente podemos ver, ay Señor, perdóname. Hay convicción, ¿ves? Y en ese momento es gracia que nos permite Dios ver mi pecado y nos trae arrepentimiento. Ahora podemos ver odio, rencor, falta de perdón, codicia, lujuria, lo que está en el corazón del hombre. Dios, hay que darle gracias que Él nos permite verlo. Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran. Es una paradoja extraña, ¿que no? Que están felices, contentos, bendecidos los que lloran. Suena interesante. ¿Pero por qué lloran? Lloran por su pecado. Como estos dos hombres ciegos. Reconocen su condición y, como mencioné, con una conciencia dolorosa. Me causa llorar porque he pecado contra Dios. ¿Sí me están siguiendo? Nos rompe el corazón cuando reconocemos nuestra condición. Pero fíjense, continúa, porque ellos recibirán consolación. Y esa es la bendición. Sí, es doloroso, pero hay gozo y consolación porque Cristo perdona. Y confiamos en Él. Bienaventurado el que Dios abre sus ojos, ¿verdad? Que puede ver su pecado y que se arrepiente y pone su fe en Él. Él es bienaventurado, feliz. Entonces tenemos que aprender a orar como ellos, ¿verdad? Que podamos acercarnos a Cristo como estos dos hombres ciegos, consciente de mi condición, de mi corazón, de mi condición. No estoy fuera de la voluntad de Dios. Señor, ayúdame a ver eso, si eso es mi vida hoy. Y eso es algo que tenemos que hacer. Ayúdame a venir a ti, Señor, quebrantado, humilde, confiando en ti. Ahora noten, ¿por qué o para qué oraron los hombres? Oraron por misericordia. ¿Saben qué es algo bueno para orar por misericordia? Porque Dios es misericordioso. Y Él da misericordia. ¿Ves? Él da. Jesús dio una parábola y dio un contraste. Enseñó que estaba un fariseo en el templo orando.
Y este fariseo, bueno, él dependía en él. Es una autoconfianza. Porque él decía, Señor, gracias que yo no soy como ellos, los pecadores. Gracias que yo no soy como ese publicano. Porque estaba un publicano ahí con él. Y este pobre fariseo estaba ciego. Pero Jesús dice que el publicano, él estaba quebrantado. ¿Verdad? Él se golpeó su pecho diciendo, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y Jesús dijo que él salió justificado ese día. El fariseo, ciego, no pudo ver su condición. Religioso, pero muerto, perdido, ciego. Y así como tenemos que venir nosotros, reconocer tu condición. ¿Verdad? Yo no tengo nada. ¿Ves? Yo no puedo ofrecer nada a Dios que, mira lo que yo soy, Dios, mira lo que yo estoy haciendo para ganar puntos extra con Dios. No es así, es por fe en Cristo, por Él. Y debemos clamar por misericordia, venir humildemente a Él. Y Él te va a escuchar, porque Él escucha al humilde. El orgulloso no lo escucha. No es porque es malo, es porque está ciego, ni sabe lo que está pidiendo. No está dispuesto, no está quebrantado. Entonces no va a haber arrepentimiento. Y segunda cosa que aprendemos aquí, fíjense, oraron con fe, dispersando gran discernimiento de la persona de Cristo. Por su fe pudieron discernir algo de Jesús. Noten cómo clamaron en verso 30, Señor, Hijo de David. Y otra vez en verso 31, Señor, Hijo de David. Hijo de David es un término mesiánico, es un título del Mesías. Hijo de David. Entonces ellos entendían, Jesús de Nazaret, Él es el Mesías. Y aquí viene, está pasando por aquí. Entonces créeme, estos dos hombres ciegos tenían más discernimiento y visión que la multitud, que muchos en la multitud. ¿Cómo puede ser? Porque eran hombres de fe, eran humildes. El orgulloso no ve, no reconoce este tiempo. Jesús está pasando aquí. Y eso es lo triste, porque el Evangelio se está proclamando en el mundo y el incrédulo no lo puede ver. Está tan preocupado en sus negocios y está ciego. Pero ¿de dónde ganaron esta fe estos dos hombres? Pues yo creo que ellos escucharon. Hubo un tiempo que ellos escucharon de Jesús, porque vemos su reacción. Cuando Jesús está pasando por aquí, comenzaron a gritar en fe. Entonces ellos ya saben algo de Jesús, escucharon de Él. ¿Saben cuando, yo no lo sé, pero lo he escuchado, cuando alguien pierde su vista o nace ciego, sus otros senses son más sensibles, pueden oír mejor. ¿Verdad? Ciego, pero hey, yo te oigo, no hablas de mí. O su sentido de oler, ¿verdad? Disfrutan más de la carne. No lo veo, pero wow, qué rico. Entonces, les digo esto porque ellos, cuando escuchan de Jesús, escuchan testimonios de lo que está sucediendo en la región de Capernaum. Esas historias han llegado a Él. Ellos escucharon. Jesús de Nazaret, el Mesías ha llegado, vino, está aquí, está sanando. Y me imagino que alguno le dijo a ellos, ustedes tienen que ir a Jesús, vayan a Capernaum, Él está sanando a los ciegos. Entonces, solo nos podemos imaginar que esta fe, cómo comenzó a crecer en ellos. Cuando escucharon, Jesús está pasando aquí. Su fe, wow, abrió sus ojos. La Biblia dice en Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo es salvo un pecador? ¿Cómo un pecador recibe su vista? Pues escuchando el mensaje de Jesús, escuchando el Evangelio, para poder después responder en fe, creyendo ese mensaje. Y cuando Bartimeo escuchó a Jesús, está aquí en la multitud, comenzó a clamar,
Señor, hijo de David. ¿Ves? Él sabía que era el Mesías. Esa era su fe. Y qué maravillosa cosa es venir a Cristo en fe, creyendo su palabra. ¿Ves? Acercándote a Cristo sabiendo quién es. Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cordero de Dios que murió por mis pecados. Lo reconocen. ¿Se recuerdan cuando Juan el Bautista estaba encarcelado y comenzó a dudar si era el Mesías? Y envió, ¿se recuerdan? 2 discípulos. Oye, vayan a preguntarle a Jesús. Y le preguntaron en Mateo 11:3. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otros? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Cómo respondió Jesús? En verso 4. Ir y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Y fíjense, número 1 en la lista, los ciegos ven. Entonces, esto es lo que el Mesías iba a hacer. Y Jesús cumplió las profecías. Y como le dije al principio, solo el Mesías sana los ciegos. Cada vez que Jesús sanaba a un ciego, lo que Él está proclamando es: yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. Eso es un gran acto, esos milagros. Y fue una sombra de lo que viene en el futuro, en el reino. Y es una ilustración de la salvación de un pecador que Jesús sana al ciego. Entonces, vemos que ellos se acercaron con un sentido de gran necesidad. ¿Ves? Yo necesito sanación. Yo necesito ser perdonado. Y también vinieron con fe. Él es el Mesías. Y se acercaron con Él, humilde. Y número 3, fíjense, oraron con una persistencia apasionada. Persistentes. Es otra lección para nosotros. No paren de orar. Siguen viniendo a Jesús con esa actitud de esos ciegos. Noten en verso 31, dice: y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Me encanta esto. No podían callarlos la multitud. Aún más creció su fe. No, yo tengo que estar seguro que me escucha mi Señor. Y clamaban. ¿Cómo ibas a responder tú? Te dicen: cállate. Tal vez nosotros: ay, perdóname. Perdón, lo siento. No, ellos no. Ellos más fuerte gritaban. Más fuerte lloraban: Señor, Jesús. Y gritaban, lloraban. Nunca has estado en un grupo de gente y tal vez gritas un poco más fuerte de lo que te imaginabas y la gente te está viendo: oye, ¿quién gritó? Y dices: oh, lo siento, como I'm sorry, ¿verdad? Ellos, nada de eso. ¿Ves? Nadie los va a detener de acercarse. Y eso me recuerda de cuando yo vine a Cristo, había mucho ruido, ¿verdad? Y me refiero, es ruido del mundo. Algunos eran amigos incrédulos, desanimándome. Hey, Danny, ¿dónde andas? Ya no te vi aquí o allá, ¿qué pasa? Entonces eso es un ruido. Es un ruido que te dice el mundo: cállate. ¿Verdad? No hables de Jesús. Son distracciones. Eso es lo que quiero decir. Hay muchas distracciones. Nos podemos ver que realmente es sencillo lo que Dios nos dice. Vengan a mí, sean humildes. Mira, yo te voy a mostrar tu condición, pero hay tanto ruido, ¿verdad? Hay una carrera, hay negocio, pecado, tu propio pecado, el desánimo de otras personas. Hay mucho que nos detiene, pero hay que ser como ellos. No escuches la gente que te diga lo contrario o el mundo, que todo lo que enseña el mundo es contra esto, contra Cristo. Entonces ellos nomás eran persistentes, ¿ves? Por eso tenemos que hacer esto continuamente.
Jesús en Lucas 18:1, Él enseñó una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Pero lo que a veces pasa, y yo también experimento esto, es que me desmayo. Y cuando me desmayo, realmente no quiero orar. Entonces por eso tengo que orar siempre para no desmayar. ¿Verdad? A veces tiramos la toalla, Señor, pues ya estoy cansado, ya no puedo. No me escuchaste, no has respondido a mi petición y nos desmayamos. Pero Dios nos está diciendo a nosotros, no se desmayen, siguen orando. Él va a contestar las peticiones en acuerdo de su voluntad. Entonces, tranquilos. Persistente en sus oraciones. Jeremías 29:13 dice, y me buscarás y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, búscalo de todo corazón. En fe, sean humildes, acérquense al trono de Dios. En Mateo 5:6 Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces es algo de siempre tener hambre, persistente, sed. ¿Cuántos tienen hambre y sed? Amén. Y vengan, porque dice, ellos serán saciados. Tenemos que venir continuamente a Jesús. Ellos vinieron humildemente, vinieron con fe y vinieron con persistencia. Persistentes. Noten en el verso 32. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? ¿Cuántos de ustedes les encantaría que Jesús te dé esta pregunta? ¿Qué quieres que haga? Y lo voy a hacer. Wow. Piénsanlo muy bien. ¿Qué quieres que haga? Pero noten, no pidieron por un, ¿cómo se llama? El Apple, el iWatch, o lo que sea. No pidieron nada de esas cosas. Estaban ciegos. Ellos reconocen su condición. Ellos se enfocan en lo más importante y esto es lo más importante. Sanación. Perdón de mis pecados. Eso es exactamente lo que ellos querían. Fíjense en verso 33. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ahora, esa petición es profundo realmente, lo que implica eso. De sanación, ¿verdad? Entrar en una buena relación con Dios, ser restaurado. Por un momento, quiero que reconozcan esto. Si tú estás aquí y hay dolor, tal vez te has desmayado, cansado, estás sufriendo, hay una necesidad. Si tú te encuentras en pecado esta tarde y lo sabes, clama al Señor. No sigues en ese camino. Clama al Señor en fe, que Él te perdona, Él te sana y Él te va a escuchar. Eso es lo que estamos viendo. La oración que agarra la atención de Dios. Requiere humildad y requiere fe en el Hijo. ¿Verdad? El Hijo de David, es el Mesías. Y Él te va a escuchar, Él va a contestar tu petición. Jesús nunca está muy preocupado, nunca es indiferente. Él ve el corazón. Y si hay humildad y fe, créeme, Él está, ok, dime, háblame. Y con confianza podemos hablar. Verso 32. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué quieres que os haga? Verso 33. Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Y luego fíjense, número 4, cómo oraron según la voluntad de Dios. Y eso es tan importante. Verso 33, otra vez. Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Ahora, un poco antes Jesús le preguntó a la mamá de Santiago y Juan. A ella le dijo, ¿qué quieres? Ella quería a sus hijos al lado del rey en el reino.
Y Jesús le dijo, ¿qué quieres? Ella dijo, mis hijos pueden estar a tu lado. Ahora a estos les pregunta. ¿Y qué contraste, verdad? ¿Qué diferencia? Casi la misma pregunta. ¿Qué quieres que os haga? Entonces estos dos hombres ciegos tenían su corazón estaba suave, ¿ves? Estaba suave. Queremos ver. Y noten, inmediatamente recibieron su petición. Dios contestó su oración. Así, inmediatamente. ¿Por qué? Porque estaban pidiendo algo que Dios quería. Estaban pidiendo algo en acuerdo con la voluntad de Dios. Y tenemos que recordarnos de esto. Nos olvidamos que ese es el propósito de la oración, es que Dios haga su voluntad. Estaban pidiendo por algo que era la voluntad de Dios. Me recuerdo, de hecho hace unos años, yo y mi esposo estábamos orando acerca de servir en el ministerio y al mismo tiempo estábamos luchando porque estábamos comenzando un negocio. Mi esposa estaba comprando ropa de jovencitas y lo estábamos vendiendo. Entonces, ok, Señor, queremos estar en la voluntad de Dios. ¿Este plan es tuyo, Señor? Queremos una respuesta. ¿Qué es lo que pasó? Dios contestó esa oración. Ahora tenemos 100 tiendas, no se crean. ¿Sabes lo que pasó? El Señor permitió y robaron todo. Robaron mi van, robaron toda la mercancía. Se perdió todo. No había seguro, todo. Pero qué paz tuve. Cuando vi el vidrio ahí en el piso, literalmente me reí. Como, ok, Señor, me contestaste. Porque fue una petición y fue literalmente entre 10 días. Ok, ahora ya sé. Y fue en ese tiempo que comenzamos a servir más con los niños, yo y mi esposa. Entonces Dios contestó esa oración. Su voluntad era, no hagas eso. Y no hay nada mal con los negocios, solo eso no era para mí. Es algo muy interesante. Otra vez en México, llegué misionero, extranjero, americano, solo hablaba inglés. Y estaba enseñando en inglés, ¿verdad? Hubo un grupo pequeño de jubilados, americanos jubilados. Entonces estaba dando un servicio a un grupo pequeño cada domingo. Pero Dios me puso un deseo nuevo. Señor, yo quiero enseñar en español. Comencé a orar por la primera vez. Así, específicamente, Señor, abre una puerta si es tu voluntad. ¿Y qué es lo que pasó? Entre 5 días se abrió una oportunidad. Y las circunstancias eran difíciles, era una gran prueba para mí y para muchos, porque cayó un pastor y se abrió una puerta. Tú vas a enseñar. ¿What? No, eso no es lo que pedí. Yo no pedí ser pastor de una iglesia. Yo nomás quería enseñar en español. Entonces, ¿ves cómo Dios contesta a las peticiones? Y yo nunca le compartí a nadie que yo quiero enseñar en español. Esa fue mi petición en lo personal. Señor, dame esa oportunidad. Ok, hijo, aquí te va. Y me abrió la oportunidad. Entonces, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Claro que Dios va a contestar, porque hay humildad y hay fe en Jesucristo y es su voluntad. Verso 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. En Primera de Juan, noten esta referencia, Primera de Juan, capítulo 5, verso 14 a 15, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que la hayamos hecho. Como lo dije, el propósito de la oración es no que se haga mi voluntad aquí en la tierra, no, es que Dios haga su voluntad aquí, que Él haga su voluntad. A veces agarramos la idea que oración es esto, Señor, y comenzamos a jalar a Dios. Vente para acá, Dios, haz mi voluntad, cuando es lo opuesto. Él es la roca, nosotros estamos acá en el mar ahogándonos, tratando de que Él nos ayude. No, tú tienes que ver que Él te jale
a su voluntad. ¿Nunca se han encontrado así? De repente te encuentras, hay convicción. Ay, Señor, perdóname, porque lo que yo estoy haciendo es que yo quiero que tú cambies o que contestes las cosas, hagas las cosas en mi acuerdo con mi voluntad. Y no es así. Hay que orar, Dios, haz tu voluntad. Ese es el propósito de la oración. Es que cada vez que oremos, hermanos, hay que orar, hay que estar pendiente de esto, consciente de esto, que debemos alinear nuestra voluntad con su voluntad. Si no estamos pensando en esto, entonces muchas oraciones como no alcanzan el cielo, porque estamos buscando realmente, y eso es algo que cada uno tiene que realmente reflexionar. ¿Estoy buscando hacer mi voluntad o realmente estoy buscando la voluntad de Dios? Estoy tranquilo y tengo paz y quiero que Dios haga su voluntad. Y a veces descubrimos que no estábamos buscando su voluntad. Por eso es tan importante el estudio bíblico. ¿Ves? Y yo creo que el estudio bíblico y oración van mano a mano. Porque lo más que conozco la palabra, lo más mi oración va a estar alineada con su voluntad. ¿Ves? Y tenemos que tener ese balance. Tenemos que tener un balance. Hay unos que están 100% en la palabra, pero no oran. Y hay otros guerreros de oración, pero no están en la palabra, no conocen la palabra. Y están orando cosas que no están de acuerdo. Hey, ¿qué está diciendo esta persona? Por eso tenemos que estar estudiantes, ser disciplinados, guardar tiempo en la palabra. Y créeme, lo que tú pides va a salir natural, porque la Biblia ya está en tu corazón. Entonces tus peticiones, esa es tu situación, esa es la palabra, ahora lo vas a alinearlo, ¿ves? Se alinea. Si venimos a Dios con ese sentido de necesidad humilde, si venimos en fe, creyendo las promesas, la palabra de Dios, y si somos persistentes, ¿ves? A veces Dios quiere que continuemos, no se desmayen, sean persistentes y orar en acuerdo de su voluntad. Él te lo va a dar, te va a contestar. Has ganado el oído de Dios. Por eso me encanta este escenario, ¿ves? Ahí está Jesús, Dios, caminando en la multitud y escuchó uno y paró. Así es. Ganas el oído de Dios y luego de repente traes el poder de Dios sobre esa situación. Sea sanación, sea física, hay poder y hay sanación, si es en acuerdo de la voluntad de Dios. Y hay peticiones contestadas. Y yo creo que es la voluntad de Dios hoy, siguiendo a abrir ojos, porque Él es el corazón de Dios. Él ama al mundo. Por eso envió a su Hijo, para que creen en Él, ¿verdad? Él murió por los pecados. Entonces Dios, créeme, es la voluntad de Dios, que vengan al arrepentimiento, que claman al Señor, Señor, abre mis ojos. Y Él escucha, ok, aquí estás, sanado. Él toca a los que responden de esta manera y los sana. ¿Sabes que Jesús está pasando por aquí ahorita? Esta es su iglesia. Él siempre está con nosotros. Es Dios todopoderoso. Y Él está pasando por aquí. ¿Qué tal si Bartimeo? No voy a decir nada. La gente que dijo que, no, cállense. Ok, no digo nada mejor. Hoy no es un buen día, no voy a hablar. Imagínense. Tal vez iba a continuar ciego, seguramente ciego, muerto. Eso es lo que pasa. ¿Qué pasa si esta tarde tú no clamas al Señor? Esas historias son para que lo podamos ver. Esto no es una historia para que te sientes así bonito. ¿No? Eso es algo para que tú medites muy bien lo que dice Dios y examines tu corazón, tu condición espiritual. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Algunos tienen que pedirle perdón a Dios. No he sido el esposo que debo hacer. Ha sido grosero con mi mujer. No he hablado, he sido muy mal mi actitud para ella. Algunos tienen que orar. Oh, Señor, no ha sido la esposa que tú me has llamado a ser.
sea lo que sea. Tengo que confesar. Y como mencioné, Jesús está aquí, caminando. Y tenemos que clamar. Tú tienes que rendir, yo tengo que rendir cuentas con Dios. No tenemos que compartir con todo el mundo, pero ¿qué es lo que Dios ve en tu corazón? ¿Qué es lo que Él te está diciendo ahorita? Y responder, porque eso es puro gracia, ¿ves? Misericordia, Él lo va a dar. Hay mentiras que el enemigo nos da. No. Tú sigue, nadie sabe de tu pecado. O mi esposa lo merece. Es mentira. Tu carne también te engaña, tu corazón te engaña. Justificamos el pecado, pero Dios dice que no. Y es una tragedia cuando ya no hay un sentido de la condición. Para muchos nunca van a ver, porque está tan duro el corazón. Ya no pueden ver la condición. Yo no soy orgulloso, yo no soy grosero con mi esposa, yo no soy malo. No lo ves, pero tu esposa está llorando. Y eso solo es un ejemplo, pero nos podemos imaginar, hay muchas cosas, muchos pecados que nos hacen ciego. ¿Qué tal si hoy no clamas al Señor? Y Él pasa, no sana. Qué triste. Ellos sabían que esta es una oportunidad que tal vez no va a regresar. Y para ellos fue así. Él va a Jerusalén, Jesús ya nunca va a regresar por ahí. Él va a la cruz. Ellos aprovecharon de la oportunidad, se humillaron, ¿ves? Respondieron en fe, recibieron gracia, recibieron sanación. Jesús tocó sus ojos, sanos, gozosos. La Biblia dice en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Pues nunca sabemos si va a haber otra oportunidad. Esta es la oportunidad. Clamar al Señor, Él te va a escuchar. Sáname, Señor, misericordia. Y noten algo interesante de su sanación, fue inmediato. ¿Saben que la salvación no es un proceso? Santificación es un proceso, pero salvación es así, el instante que la fe se pone en Jesucristo. ¿Qué significa arrepentimiento? Ponemos fe en Jesús. En ese momento nacemos de nuevo. Salvación es inmediato. Ojos abiertos. No hay grados de salvación. Soy un poco salvo. No, ¿cómo que poco? ¿Es salvo o no? ¿Sigues a Jesús o no? ¿Hijo de Dios o muerto? ¿Puedes ver a Jesús o estás ciego? No hay nada de en medio. Y por eso es una obra de Dios. Y noten algo más, fue completamente sano. Y eso nos debe bendecir, iglesia, porque tu sanación es completo. Y eso es lo que dice la Biblia, somos completos en Cristo. Ya es sanado completamente. Ahora andar en santidad. Y Él nos ayuda, nos da poder, nos da el Espíritu Santo. Y nos da la habilidad de seguir caminando. Y Él nos transforma. Y número 3, noten, fue a través de la fe su sanación. Y eso es lo maravilloso. Cristianismo, somos salvos por gracia, por la gracia de Dios, a través de fe en Jesucristo. Y eso es lo que vemos aquí. Su fe era en Jesucristo. En el Evangelio de Lucas, Jesús les dijo a estos hombres ciegos, recíbela, tu fe te ha salvado. Oh, espérame, yo pensaba que Jesús es el que sana. Pues sí lo sanó, pero fue a través de la fe de ellos. Ahora se aplica la obra de Dios, ¿verdad? Lo que Él hizo, Él pagó el precio, y por tu fe se ponen en tu cuenta. Eres justificado. Tu fe te ha salvado. Tu fe es alcanzarlo. Señor, sálvame, sáname. Y ese alcance de fe, pues ahora puedes recibir todas las bendiciones, las promesas. Tu fe te ha salvado. Entonces salvación es inmediato.
Y si tú estás aquí, yo no soy salvo, yo nunca nací de nuevo, ¿qué esperas? Tú puedes salir de aquí salvo, completo en Cristo, vivo, ojos abiertos. Y fíjense, tienes que poner tu fe en Jesús. No es complicado el Evangelio. Lo que es complicado es el pecado. El pecado trae caos en tu vida, destrucción, dolor. Eso es difícil, ese camino es duro. Aunque el mundo dice, no, es fácil. El mundo dice que seguir a Cristo, pues vas a tener que dejar todo esto. Pero descubres en Cristo, ya no tienes ese deseo de esas cosas del mundo. Entonces el enemigo que quiere robar de la salvación. Y fíjense algo más. El momento que fueron salvos, ¿qué dice? Le siguieron. Y aquí vemos la salvación verdadera. Eso resulta en una vida transformada. Resulta en un cambio de vida. Porque ahora lo siguen. Antes no estaban siguiendo. Antes yo no seguía a Cristo. Yo seguía mis planes. No importaba de las cosas espirituales. Estaba muerto. No podía entender las cosas. Pero ahora en Cristo, ahora puedo ver. Puedo discernir cosas espirituales. Y me cambió mi vida. Cambios. Seguir a Cristo, ahora quiero servir. Quiero servir a la gente. No es, no es algo difícil como antes. Ahora es amor, ¿verdad? Servir a Jesús. Todo es para Él, para bendecir a mi Señor y Salvador. Agrada a mi Dios cuando yo sirvo a otros, con el motivo puro de amor, sacrificial. Esto es lo que Dios hace. Eso es poderoso. Y si Jesús ha abierto tus ojos, si te ha perdonado, si te ha salvado, pues invita a otros que vengan a Él. Diles. Un testimonio tan sencillo. Estaba ciego y Jesús abrió mis ojos. Cada uno lo puede decir. ¿Verdad? Eso es. Es poderoso ese testimonio. ¿Cómo que abrió tus ojos? Dime, ¿cómo? Pues déjame explicarte. Estaba ciego, ahora puedo ver. Puedo ver mi error. Ahora puedo ver mi pecado. Un testimonio sencillo de lo que Jesús ha hecho en tu vida, diles a otros. Es poderoso tu testimonio. Siguiendo a Cristo significa compartir a Cristo con otros. Y si tú nunca has nacido de nuevo, tienes que saber que ir al cielo no se trata de, pues yo vengo a la iglesia, pues yo voy al cielo. Ayer se descompuso mi coche y fue una cita divina de Dios. Cita divina. Se descompuso el coche, obviamente no estoy muy contento, ¿verdad? Llamo a AAA. AAA es un servicio excelente. Llegaron en 20 minutos, pero ¿quién Dios me trajo? Un musulmán. Y como, realmente no, tenía un poco de frío, ya era tarde. No quiero hablar con él. Pero hubo una conversación en mi coche con mis hijos. Hubo un relajo, los niños ya inquietos. Y Silvia, creo que fue mi hija que dijo, creo que es de Australia, Daddy. I think he's Australian. Y le dije, no es Australian. Voy a hablar con él. Salí y le pregunté, oye, ¿de dónde eres? Y soy de Jordán. Digo, ok. Entonces aproveché de esa conversación porque yo he escuchado de otros cristianos que son de Jordán. Y le pregunté, oye, ¿hay muchas iglesias cristianas en Jordán? Y sí, hay muchas. Pero comenzó a hablar después de su religión. Y digo, ok, Señor, yo sé que tú me has llamado para este tiempo para darle el evangelio. Entonces él está llenando su papel, lo escuché, estoy escuchando, fue un hombre muy respetuoso. Y así son la gente del Medio Oriente. Son muy hospitables, ¿verdad? De hecho, me invitó a su casa. Pero primero le compartí el evangelio. No recibió, pero yo sembré una semilla. Le enseñé que somos justificados por fe. Y lo llevé a Génesis 15, cuando dice que Abraham fue justificado por su fe. Porque él creyó. Él creyó al Señor
Y ¡pum! Es un hombre justo, antes que la ley, antes que el templo, porque él mencionó el templo. ¿Ves? El Señor nos guía. Cuando Él mencionó esto, yo, ok, lo voy a dar a Génesis. Y luego le compartí Juan 3:16. Digo, siempre ha sido por fe. Fe en Jesucristo. Jesús es el Mesías. Dios envió a su Hijo unigénito y el que cree en Él tendrá vida eterna. Y estaba en silencio. Y después me invitó a su casa. Y realmente estaba hablando con un hermano hoy. No sé si fue por ser así como amable o si era sinceramente. Y de hecho, yo quiero ir. ¿Quién va conmigo? Entonces, si voy, ya, si no regreso, los veo en el cielo. ¿Ok? Ya son testigos aquí, hay muchos testigos. Pero oremos por él. Oremos por todos los que hemos sembrado la semilla. Porque eso es obra de Dios, que Dios, tú abres sus ojos. Yo no pude abrir sus ojos. Créeme, quise. Mira Génesis 15, no lo pudo ver. Juan 3:16, no lo ve. Y así es, me recordé de esta lección aquí en Mateo. Jesús dijo en Juan 11:26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Buena pregunta. ¿Tú crees esto? Él abre tus ojos. Si tú confiesas tu necesidad, tú vienes quebrantado, reconociendo tu condición. Soy pecador, Señor, misericordia, sáname, perdóname, Señor. Créeme, Él contesta esa oración y salva el que cree. Vamos a orar.